primero porque se lo creyeron, después porque no iban a admitir que no era, y después porque les venía muy bien. Esto situaba el origen del hombre en Inglaterra, y el Piltdown es más o menos es un eslabón perdido, lo que no existe. Por eso es raro, ¿no?, que no termina uno de creerse que tanta gente se lo creyera. Arthur Case, el que yo hablo de él también en el libro, el paleoantropólogo, anatomista británico que tanto renombre tuvo en su momento y que publicó un gran tratado sobre la evolución humana en la segunda década del siglo pasado, pues este hombre, pues en su libro, incluso en este tratado, coloca la silueta en la portada o sea que se consideraba algo, y ya cuando apareció las pruebas de carbono 14, pues se estropeó se descubrió todo. Ya, pues, pero es que luego, leyendo su libro, parece que el mundo de la paleontología es que es una ciudad del oeste, porque no había sido ni siquiera el primer fraude. Usted recupera uno anterior, que empieza en 1885, cuando un arqueólogo aficionado, que es Benjamin Harrison, descubre unas piedras que parecen haber sido utilizadas como herramienta, y lo mismo, hay gente que parece que se lo cree por tal, y hay gente que tienen interés en creérselo, sobre todo una parte de la academia tiene interés en creérselo, y por eso se lo cree. Y bueno, eso es como el caso de, es solo en una época en la cual pues ocurre, por ejemplo, lo de Altamira, ¿no? Entonces ahí hay una serie de intereses, una rivalidad muy grande entre británicos y franceses, y un interés muy grande por hacer los descubrimientos en sus territorios. Y en Inglaterra, pues hay una serie de personas que se dedican a recolectar, lo hay en Francia también, pero esto es en Inglaterra, a recolectar un tipo de material de piedra tallada muy peculiar, porque tiene una talla muy sencilla. Y empiezan a hacer grandes colecciones, estas colecciones van llegando a manos de los científicos, y claro, empiezan a encontrar esas tallas tan sencillas comparadas con otras tallas más complejas, como son ya las de los neandertales o incluso desde la chelense, ¿no?, que es más antiguo, pues empiezan a decir que estas tallas corresponden a primitivos homínidos, homininos, como dicen ahora, ¿no?, más antiguos que los que hay en Francia. Esto es, digamos, no había todavía cráneos, no había cráneos con los que especular, solamente había industria lítica. No existía una tipología de la industria lítica, porque uno de los protagonistas del asunto es el Neandertal, el abate Brel, el primero que hizo la tipología lítica en el sentido, digamos, moderno, y esto ocurre ya entrado el siglo XX, con lo cual en el siglo XIX eran... bueno, si ve el caso de Altamira, pues ahí lo tiene, ¿no? Los franceses niegan una evidencia, y cuando aparecen pinturas en Francia ya la evidencia es cierta. Eso es curioso, que el caso que parece un fraude y no lo es el de los españoles. Curiosamente, los únicos que no hicimos fraude fuimos nosotros. Estábamos desentrenados en aquella época. Sí. Nos pusimos las pilas. Pero vamos, el tema que centra la conspiración de Neandertal es otro que empieza a principios del siglo XX, en 1908, cuando los sacerdotes, que son los hermanos Boissoigny, descubren en la Capilla de los Santos, ¿no?, la Chapelle aux Saints, unos fósiles de unos homínidos que parece además que han sido enterrados, es decir, que pertenecen a una protosociedad que ya desarrolla ciertos rituales. Y aquí sí que se lía... Bueno, aquí el problema empieza por quién es el que estudia los fósiles, ¿no? Porque estos señores eran unos aficionados con conocimiento y tal, ¿no? Estos sacerdotes salían los fines de semana al campo de hacer un paseo y excavaban lo que podían, ¿no?, sobre todo neolítico. Y cuando encontraron este esqueleto, un esqueleto completo, es el primer esqueleto completo de Neandertal que se encuentra, y sigue siendo uno de los más completos que se han encontrado, pues este esqueleto pues les llama muchísimo la atención, y van a buscar al abate Brel, a Henri Brel, que es otro sacerdote que se dedica, jesuita, que se dedica a trabajar con la piedra tallada. Es un estudioso que es el que luego crea toda la tipología lítica, la primera tipología lítica que se hizo, digamos, moderna, ¿no? Entonces, Brel, cuando ve el esqueleto, dice, bueno, esto no es un humano moderno, esto es algo, se le abre los ojos, esto es una cosa, y se van a ver quién lo estudia, ¿no? Claro, en teoría, en principio, ese material tenía que haber terminado en miembros de la Sociedad de Antropología de Francia, ¿no? Pero como estos antropólogos eran, digamos, muy liberales, entre comillas, ¿no? Y esto, los que habían encontrado el hallazgo, pues en aquella época en Francia había una especie, este tipo de cosas, el liberalismo, el anticlericalismo por parte del sector liberal y tal cual. Entonces deciden llevárselo a alguien más allegado a ellos.
no a cualquiera, por supuesto, se lo llevan a Bull, a un paleontólogo de mamíferos muy renombrado, que luego llegó a ser director del Museo Nacional de Ciencias en París, ¿no? Pero este hombre no era especialista en restos humanos. No es que no entendiera, que claro que sabía de restos humanos y muchísimo, ¿no? Pero no era un especialista en restos humanos. Y claro, cometió un error, vamos, entre comillas, los franceses en los libros de historiografía hablan del error de Bull. Sí. Fue un error, no cabe duda que fue un error, lo que no se terminaba de saber hasta qué punto el error se mantuvo adrede pasados los años, pero bueno, eso sí fue un error, y catalogó el resto como neandertal, lo comparó con los restos que se conocían ya anteriores de Neander de Alemania y los restos de España, de Bélgica, en fin, los que ya se conocían, y llegó a la conclusión de que era neandertal, pero como resultó que este esqueleto, y eso él no lo sabía al principio, era un esqueleto deforme, era una persona mayor, tenía pues las típicas deformaciones de los huesos dado la edad, tenía, en fin, una serie de, bueno, en las cervicales, en fin, tenía una postura muy agachada, sí, estaba encorvada. Perjudicado el pobre. Sí, estaba perjudicado, para que nos entendamos. Entonces, claro, al reconstruir el resto fósil pues lo reconstruyó con un aspecto pues un poco así encorvado y simiesco, pero además ahí es donde yo ya la historia la veo un poco más, empieza a parecer una conspiración sin ser, las conspiraciones salen solas, no es porque se organicen, contratan a un dibujante que ya era conocido por haber dibujado antes neandertales a la manera que a él le daba la gana, ¿no? De hecho, un dibujo he puesto ahí también en el libro, y por eso digo que es muy raro que contrataran a este señor que sabía lo que iba a hacer. Porque es artista, pero de paleontología. ¿Sabe lo que había leído de este? No, este hombre nada de paleontología, nada. Kupka tenía su idea, dibujaba tipo el Capitán Cavernícola que salía en los autos locos, más o menos. Y esa es la imagen, hace el dibujo y esa es la imagen que se queda durante años, ¿no? Claro, es que Kupka le contratan para acompañar con una ilustración de gran tamaño, en la revista La Ilustración, salió tanto en Francia como en Inglaterra, las dos versiones, sale este neandertal típico, que sale en todos los libros, que está detrás de una pared escondido con la típica cachiporra esperando al que llega para darle el golpe, ¿no? Y esta imagen con un aspecto simiesco, así monstruoso, esta la hace este hombre porque a él le da la gana de hacerla así. Lo que ocurre es que los que lo habían contratado para el dibujo, que entre ellos aprobó el dibujo el propio Marcelin Bull, aprueba el dibujo porque si no, no hubiera salido en la revista con su artículo, ¿no? Claro. Pero claro, ¿por qué lo hace? No lo sé. Yo creo que también era el afán de conseguir la prensa, en fin, de que saliera todo. También el primer ministro en Francia se interesa por el tema, los políticos, todo el mundo. Entonces, claro, en una época en donde la rivalidad prebélica, los franceses contra los alemanes, digamos, los alemanes habían incluso saqueado yacimientos en Francia, lo habían vendido en Alemania, los restos de Le Moustier, otro fósil de Neandertal muy interesante, y claro, había un interés muy grande porque la paleontología francesa subiera para arriba, ¿no? Y eso quizá impulsó a que esto se publicase, pero claro, ya la imagen, ya el daño estaba hecho. Kupka no era un dibujante de nada, hombre, no existían siquiera todavía la gente especializada en esto. Este hombre era un señor que había venido del este de Europa a París para estudiar pintura y para ganarse la vida hacía ilustraciones en los magazines, en las revistas y tal, ¿no? Y hizo un par de ilustraciones para un diccionario enciclopédico, de esta de Neandertal, hizo lo que a él le dio la gana, y en fin, y claro, también hay más cosas detrás, ¿no? Pero yo en el libro no quería entrar demasiado en la historia de esto, porque entonces sí que iba a parecer ya una conspiración adrede, y en realidad no creo que lo fuera. Pero luego también sí que parece que hay una cierta intencionalidad en el hecho de intentar disimular que aquello podía haber sido un enterramiento, es decir, que estos neandertales eran menos simios de lo que pretendían Braille y Boulet. Que no, sí. Lo primero, ¿por qué tenían tanto interés en rebajarlo, en hacerlos menos humanos de lo que, parte del error y de la época? ¿Por qué tenían tanto interés en que no parecieran tan humanos? Y por eso intentan disimular el tema del enterramiento también. Bueno, en verdad eso es la parte de la historia que a mí me hizo de pensar en que esto formaba parte de lo que en sociología se habla como redes de actuaciones que terminan dando lugar, como hoy día se habla de las noticias, de los fake y todo esto, que a base de poner 4 cosas enlazadas, la red de falsas noticias o de errores o lo que sea termina dando un resultado a veces catastrófico, ¿no? Bueno, pues esto es que aquí confluyen una serie de hechos varios, ¿no? Uno es el que acabo de decir y el otro es este también, el hecho de que hay unas tendencias, unas escuelas de pensamiento. El Bull opina que los neandertales forman parte de una rama lateral a nuestra especie, en eso tenía razón, pero bueno, no tiene una base. Y después había otros paleontólogos que opinaban que los neandertales eran previos a nosotros.
Y además estaban los sectores de los creyentes, de los más ortodoxos creyentes, ¿no? Católicos sobre todo, que no podían emparentar para nada a nosotros con un humano, con un homínido antiguo, ¿no? Que eso de la evolución no existía, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una serie de intereses, y Bull, como paleontólogo y como persona que estaba de acuerdo con que existía la evolución, pero claro, un poco a su manera, él no consideró la posibilidad de que los neandertales tuvieran con nosotros parentesco desde antes incluso de estudiar los fósiles. Se le puso en bandeja un fósil que no tenía parecido con un humano moderno, pues estaba claro que estaba completamente separado de nosotros, ¿no? Pero ahora el problema que le vino fue cuando aparecen estos dos sacerdotes diciendo, oye, que el neandertal estaba en una tumba. Lo primero que hace Bull, una de las primeras cosas que hace es que en cuanto saca la primera publicación científica, quita ya de la publicación a los otros. Porque no interesa que allí haya ningún enterramiento, porque enterramiento igual a complejidad de rito igual a parecido a los humanos, y todo eso nada más que iba a rodear lo que era un estudio paleontológico para ese hombre, convertirlo en un estudio ya de otro tipo, donde entraban connotaciones espirituales, religiosas, tal y cual, y lo quitan. Claro, esto es otro añadido más. Van ocurriendo, son muchos hechos los que van ocurriendo, y cada uno de estos actores, que se llaman en esta teorías de sociología, se llaman actantes, este conjunto de personas que van actuando en el asunto, más después las situaciones que se van dando, crean una situación final que es la que hace que todo el mundo tome la imagen del neandertal, y no solo la imagen, sino el comportamiento, porque claro, esa imagen induce a un comportamiento. Piensa ahí un comportamiento, y ese comportamiento del neandertal debería ser también tan malo como su aspecto. Entonces, claro, eso es lo que ocurre al principio de la historia. Pero más allá de todos estos casos que hemos ido enumerando, usted va más al fondo del problema, ¿no? Y entonces es cuando empieza a denunciar, que es una denuncia muy dura del mundo académico de entonces, no sé si ahora seguimos igual, pero que dice que se llega a desarrollar una serie de códigos no escritos, que es lo que hace que un gran número de propuestas que son caducas o que carecen de base se perpetúen durante tanto tiempo. Sí, incluso pese a que llegan a aparecer nuevos descubrimientos. Pero la razón de que esto ocurra, porque es que ahí, si no se ha quedado a gusto, insiste que estos códigos son literalmente, y aquí sí que se entre comillas, literalmente herramientas de poder puestas en manos de los investigadores que más destacarían en su profesión. O sea, casi nada. Está mal está la cosa porque sigue siendo igual hoy día. Pero si eso es que parece el mundo académico que debería ser un mundo ahí de caballeros donde el que tiene la mejor prueba. Eso no es. Yo ahora mismo conozco a multitud de investigadores muy serios, todos con sus trabajos muy formales. Vamos, que no es cuestión de criticar a ningún investigador, sino hablamos ahora del contexto social. Sí. La investigación en el contexto social está, evidentemente, como cualquier otra persona de la sociedad, el investigador está sometido a las normas sociales. Una de ellas, por poner un ejemplo que cualquier persona que esté escuchando esto lo va a entender. Un investigador, para hacer su investigación, necesita dinero, por ejemplo. Necesita un presupuesto para hacer excavaciones, para hacer estudios y tal. Ese dinero llega en función de ¿qué? ¿De la importancia de los descubrimientos? Bueno, es que eso depende. A ver, si el descubrimiento es una droga que cura tal enfermedad y tal y cual, y es algunas veces y no llega el dinero, pues hay que imaginarse que en el caso de la antropología, hoy día, y como está la sociedad, y sobre todo con la sociedad de la información como es, el ser mediático es una clave para que funcione la investigación. Pero eso ahora ocurre a un nivel enorme, ¿no? Porque tenemos las redes, pero es que hace un siglo también ocurría. Era en cuanto un investigador cogía un renombre por un descubrimiento, hay que asociar siempre investigador y descubrimiento. Yo ya he tenido discusiones con este tema, tanto con investigadores como con historiógrafos, y siempre te vienen el que te dice, mira, pues yo no estoy de acuerdo, pero luego en realidad no tiene que estar de acuerdo, porque cuando una persona, que es un investigador serio, que aquí no estamos hablando de que no lo haga bien, sino de lo que le ocurre, ¿no? Hace un gran descubrimiento, el descubrimiento es como el que le toca la lotería, ¿no? Ese descubrimiento, si él sabe gestionarlo, dará para mucho, y la sociedad se lo reconocerá. De hecho, aquí en España lo vemos con el caso de Atapuerca. Los estudios se hacen perfectamente, todo se hace muy bien, eso no quita. ¿Y qué ocurre? Como consecuencia de ello, se produce un vuelque, digamos, de la sociedad sobre esa investigación, tanto a nivel económico como mediático, como de interés, como... Claro, estos investigadores en su momento y a lo largo de toda la historia, en cualquier campo, ocurre esto. ¿Qué ocurre con el campo de la paleoantropología? Bueno, el campo de la paleoantropología es un campo muy susceptible, lo mismo que en campos concretos de la medicina, ¿no? Pero en este caso
es un campo muy susceptible para el tema del pensamiento, de la forma de pensar, para el tema espiritual, porque estamos hablando de antepasados de nosotros mismos. Sobre todo cuando hablamos de neandertales, porque claro, no se ve tan mediático un descubrimiento